tenemos aproximadamente, de manera general, más de 1.200.000 estudiantes que acceden a la educación intercultural bilingüe. Nosotros le damos la bienvenida a Juan Cadillo, exministro de Educación. Bienvenido, profesor Cadillo. Muy buenas tardes, Karina. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por estar aquí. Usted, que es especialista en estos temas, cuénteme, ¿cómo ve, cómo cree que está, cómo sabe, según las investigaciones que hace, cuál es la situación de las zonas más alejadas, donde están los niños chipivos, los quechuas, los aymaras, a los que hay que darles una educación bilingüe? Porque hemos visto que aquí en Lima nada más se caen los colegios a pedazos. ¿Cómo estarán por allá? Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos un grave inconveniente en ese punto. Tenemos aproximadamente, de manera general, más de 1.200.000 estudiantes que acceden a la educación intercultural bilingüe. Aproximadamente son 48 lenguas originarias las que tenemos, y sobre estas 48 el Ministerio ha ido trabajando y tiene material aproximadamente para 41 lenguas originarias. No sé si este año se habrá avanzado con alguna más. Es obvio que tenemos inconvenientes porque la infraestructura educativa es un factor muy importante. El otro factor es el contrato de los docentes. Se tenía pues planificado que en primer lugar tenía que haber una etapa de nombramiento de los docentes. Este proceso se ha suspendido y ha venido el proceso de contrato. Siempre hay un grave inconveniente con respecto a estas escuelas, porque los docentes tendrían que tener certificación de manejo de la lengua. Esto se ha ido manejando en el tiempo pues con profesores de la propia zona, pero que no necesariamente tienen una preparación pedagógica completa. En ese sentido, pues siempre hay deficiencias con respecto a este elemento pedagógico, ¿no? Si ya los profesores que estudian y que tienen un título pedagógico tienen algunas dificultades, es obvio que estas dificultades aumentan justamente en la parte pedagógica con respecto a la atención de los estudiantes de la intercultural bilingüe, justamente por este tema, ¿no? De que esos profesores en muchos casos no son capacitados en la materia pedagógica. Pero qué lástima, porque me imagino que cuando no se encuentra un profesor capacitado, y además usted me dice que hasta el año pasado habían 48 lenguas originarias y solamente 41 libros y materiales didácticos para la enseñanza, puede ser que esa lengua vaya muriendo, ¿no? Y esto es parte de nosotros, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Sí, en realidad para contrarrestar eso, en el 2016 se formuló pues una ley orientada a la educación bilingüe intercultural, pero eso del 2016 al 2021. Y no sé si en el 2022 se ha hablado bastante de que se han logrado algunos resultados, aproximadamente entre el 45 y 50% de lo programado, lo cual nos deja un enorme déficit, ¿no? En primer lugar, vamos a tener, por ejemplo, el acceso y la permanencia de estos estudiantes. Si tú no le enseñas en su lengua, entonces tiene mayores dificultades en que el niño pueda desarrollar las competencias. Una cualidad muy importante en la formación inicial de los estudiantes es que ellos puedan desarrollarse y manejarse en su propia lengua, tanto las habilidades comunicativas como aquellas habilidades matemáticas. Y cuando no existe esto, pues por lo general los estudiantes tienen determinadas dificultades, y al no lograr avanzar en los grados, pues muchos renuncian. El otro elemento que creo que es importantísimo, y tú lo has mencionado con las 41 lenguas, es un currículo pertinente, ¿no? Y una propuesta pedagógica. Y así como tenemos dificultades con la infraestructura escolar, ya sabemos que estamos al 50%, según los reportes que ha hecho el ministro, nos indican que tenemos deficiencias en ese aspecto, pues es obvio que en los materiales también sucede lo mismo. Entonces no hay una adecuada inversión.
Por lo general, el Ministerio de Educación tiene un área al cual recibe determinados presupuestos, pero en los resultados en el tiempo no son sostenibles. Por lo tanto, tenemos que revitalizar, tenemos que realmente invertir más justamente en estos espacios para lograr una equidad. Por lo general, muchos de estos espacios tienen muy pocos alumnos, pero al tener pocos alumnos también reciben poco apoyo, ¿no? Poca ayuda o poca inversión, tanto en la infraestructura como en la dotación de materiales educativos. Y por lo tanto, en el sentido de equidad, tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que llegar pues a un plan real que se cumpla, ¿no? En el tiempo, no que luego de 5 años solo hayas cumplido un 50% de lo que aproximadamente habías pensado realizar. Muy Exitosa. bien, entonces, siendo zonas alejadas, me imagino que es más complejo, siendo grupitos chiquitos es más complejo, deben ser los más vulnerables, zonas de pobreza o extrema pobreza, y encima les dan presupuesto recortado, poco, que debe servir para no avanzar mucho. Deberían estar priorizados, ¿no? Exacto. En realidad, dentro de los presupuestos, tenemos que este sector intercultural bilingüe, por lo general, pues recibe muy poco presupuesto, ¿no? No en la magnitud para cerrar brechas. Es decir, cuando uno quiere cerrar brechas, realmente necesita pues un impacto con respecto al presupuesto. Pero esto también implica descentralización. Y ahí hay que trabajar bastante con los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación y las propias UGELs en el aspecto ya más de la administración. Siempre, por lo general, dentro de las UGELs existen los especialistas. Entonces, imagínate tú tener un solo especialista dentro de una UGEL para cubrir pues un número o un espacio geográfico muy grande, como es la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, la inversión tiene que ser fuerte. Tenemos que también ir apelando a los sistemas digitales, a la conectividad que es clave, y también el respeto a la identidad, ¿no es así? Es decir, no es solo simplemente imponer con los libros o bajo una visión centralista, sino que hay que dar oportunidades, y esto implica pues actividades de descentralización, en los cuales es muy importante este equipo de especialistas, estos espacios de participación comunal, el trabajo con las municipalidades o los municipios de esas zonas. Eso también es un aspecto muy importante y clave, y para ello requerimos personal que se desplace a esas zonas, ¿no? No es un trabajo sencillo. En Exitosa. realidad es un trabajo que tenemos que seguir planificando y tenemos que poner pues, metas mucho más altas, pero que impliquen los adecuados presupuestos para cumplir con esta misión y visión que tendríamos de tener un país más integrado. ¿Y hay incentivos para los profesores para que aprendan estas lenguas y que quieran irse allá a enseñarles a estos niños en su lengua? Y me imagino que también les enseñan el español, el castellano. Sí, por lo general existe pues tres modelos de servicio. El primero está en el fortalecimiento, que son aquellos espacios donde los chicos manejan el idioma, o sea, tienen su idioma propio, pero queremos que aprendan castellano. Entonces, por lo general, toda la actividad va sobre el área de comunicación. Ya, o sea, el sistema peruano se orienta mucho al área de comunicación y trabaja el área de comunicación tanto en la lengua materna como en el castellano como segunda lengua. Hay otros espacios como de revitalización donde ya en realidad se habla más castellano, y hay el sentido de que hay una lengua ahí que todavía no queremos que se muera, y empezamos a trabajar bastante en la revitalización de la lengua. Y también tenemos otro tipo de servicio orientado a los ámbitos urbanos. Entonces hay mucha gente que migra a los espacios urbanos y hay concentración de población que habla, pues no habla castellano, sino habla alguna de nuestras lenguas originarias. Entonces es obvio que tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir trabajando en ese sentido, y la formación de los profesores, ¿no? En el caso de la formación de los profesores, por lo general, siempre trabajamos más orientado al quechua o al aymara, que son las lenguas que en realidad tienen un número mayor de población. Hay institutos y universidades en la selva donde se da formación en algunos idiomas, pero no es el adecuado ni el suficiente. Entonces, cuando Exitosa. hablamos de que estos profesores tienen que ir a estas zonas o a estas comunidades, profesores preparados, pues resulta que no conocen la lengua.
y los estímulos son muy pequeños, ¿no? Hablamos de estímulos de 100, 200, 300 horas, dependiendo del espacio donde se desenvuelvan. Entonces no hay un estímulo suficiente, salvo el del nombramiento, ¿no? Es decir, en estas escuelas no se pueden nombrar a aquellos profesores que no dominan la lengua. Entonces, pero la gran desventaja es que muchas de estas zonas son zonas aisladas y por lo tanto nosotros tenemos que ir facilitando un conjunto de elementos, como por ejemplo la conectividad, para que el docente que se traslada, por ejemplo, a estos colegios, pues y sabe el idioma, pero tenga posibilidad de conectarse, de prepararse, ¿no? Porque muchos docentes no quieren nombrarse realmente en estas instituciones porque sienten que en ese espacio realmente no van a seguir creciendo tan bien, ¿no? Entonces, no solo es cuestión económica, sino generar un conjunto de condiciones que alienten que los profesores aprendan la lengua y puedan ir a nombrarse en estas escuelas. Pero parece que estas zonas alejadas todavía están en la época de la carreta y que están últimos en la fila, porque si las condiciones siguen igual y los profesores, en realidad son demasiadas condiciones, porque no se saben todas las lenguas, no hay conexión, no hay conectividad, hasta para estar conectados con la familia. Es decir, te vas prácticamente a la nada y no es suficiente con un incentivo tampoco. Y si me nombran acá, pero y si no surjo, entonces casi es irte a no sé, a un país tan lejano que pierdo el contacto con todo el mundo. Y estamos en el Perú nomás. Exacto, entonces frente a ello nosotros necesitamos también otro tipo de alternativas. Estas ya Exitosa. se han ido formulando en el tiempo, que es preparar a población nativa. Entonces hay que darles cursos de formación, pero en ese sentido tenemos el inconveniente, por ejemplo, en el caso universitario, anteriormente, antes de la pandemia, pues que se querían que las clases fueran presenciales y no optábamos por un medio virtual. Entonces ya con la llegada de la pandemia, justamente este elemento virtual que ha florecido, entonces nos da una posibilidad de que varias facultades de educación puedan tener programas que accedan o a las que accedan población nativa, pues con una formación más virtual, ¿no? Y menos que tengan que desplazarse de sus espacios a otros espacios como Lima o capitales de provincia donde trabajan estas universidades. Entonces es necesario generar ese tipo de alternativas, verlas en la normativa y también garantizar que este tipo de alternativas no violen, ¿no? Es decir, cuando uno genera una ley o una norma, por lo general se aprovecha también dentro del entorno para decir que todo tiene que ser virtual y esto no necesariamente tiene que ser así. Necesitamos pues esa formación de los profesores en esos espacios, necesitamos como inversión como Estado y por lo tanto las universidades interculturales, por ejemplo, que hay en la selva, necesitan pues mayor financiamiento para que esto efectivamente se logre ejecutar. Porque a veces en estas universidades, si bien se da un estudio de varias de las lenguas, pero en realidad se prioriza aquellas que son más conocidas. Entonces es obvio que las menos conocidas, aquellas que tienen menos población, tienen una enorme desventaja, ¿no? Y seguir generando pues esta alternativa de conectividad en el país que sería clave. Y bueno, una meta a corto plazo, porque parece que esto todavía estamos en el comienzo, ¿no? Porque falta demasiado. ¿Cuál es una meta a corto plazo? Porque hasta la conectividad es complicadísima. No tienen Exitosa. conectividad muchísimos pueblos de nuestro país, ¿no? Entonces, una meta a corto plazo porque ya empiezan las clases y estos niños siguen en lo mismo. Mira, en lo más corto plazo, nosotros tenemos que ir viendo que las instituciones educativas de esa zona tengan un docente contratado o nombrado. Eso es un elemento muy importantísimo, ¿no? Porque no puede ser que empezado ya marzo, recién en abril, puedan designarse a un profesor. Tenemos que trabajar y tenemos que ver la normativa respectiva para que esas instituciones tengan ya un profesor desde hoy día, ¿no? Lo segundo está orientado a la infraestructura escolar. Y ahí los presupuestos de mantenimiento tendrían que ser ya ofrecidos, ¿no? Por lo general, en varias zonas de nuestro país hasta ahora todavía no se ha ejecutado el presupuesto de mantenimiento escolar. Entonces, hay que hacer un llamamiento al ministerio de que hay espacios y hay UGELs que no están desembolsando tenemos que generar los mecanismos para que ya se dé
ese desembolso y crear las condiciones de habitabilidad mínimas para que los niños puedan estar dentro de esta infraestructura escolar. Ya a mediano plazo es obvio que nosotros tenemos que ir planificando y en realidad durante muchos años ya venimos hablando de lo mismo, de que tenemos que crear una especie de diseños para cada región. Y esto es encargado en el PRONIET, pero cada gestión lamentablemente pues cambia a los funcionarios y mucho de lo que se avanza o de lo que se planifica para los siguientes meses y años pues queda como un proceso inconcluso. Y es como si volviéramos a reinventar la rueda, ¿no? Cada ministro, pues lamentablemente encuentra un conjunto de cosas, tiene un set de conocimientos y trata de hacer algo, pero en el cambio de funcionarios, muchas de las actividades que ya se habían planificado y pensado tienden a perderse. No es una gran debilidad que nosotros tenemos en este Exitosa. intercambio de mucha rotación de funcionarios dentro del Ministerio de Educación. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Ha sido Juan Cadillo, exministro de Educación.